Hola, hoy vamos a continuar ahora con la segunda parte del libro, el segundo capítulo del libro. Y este libro es un poco más, o este capítulo en realidad requiere un poco más de atención. El primero habíamos visto que puede ser un poco deductivo. En el caso de la parte del capítulo 2, ¿qué significa el currículum? Sí va a haber como detalles quizás más minuciosos que de pronto nos van a recordar precisamente a nuestra juventud cuando teníamos que estudiar para los exámenes, ¿no? Entonces vamos a presentar también 60 preguntas con variadas respuestas, ¿no? La pregunta número 61 es: el término currículum tiene su origen en el latín y se asocia con una idea de. En este caso sí nos facilita conocer un poco el origen de la palabra. Y bueno, currículum, si se dan cuenta, tiene mucha relación con correr precisamente, ¿no? No tiene tanta relación con ley de enseñanza, ni libro de tarea, ni métodos del maestro. Entonces, esta viene a ser como la opción más útil en este caso, precisamente para poder responder, ¿no? En la página 24 precisamente nos indica que proviene de la palabra cursus o currere. Si se dan cuenta, incluso en español ahora hacemos aquí referencia al cuerre, que es una mala pronunciación, pero quizás aquí sí nos ayuda precisamente a definir la respuesta. Y se refiere precisamente al recorrido que hacemos en la vida y en este caso a la carrera que lleva adelante el estudiante, ¿no? Pregunta 62. En la organización medieval del conocimiento, el currículum se dividía en dos grupos de saberes. El primero de ellos era, obviamente no es el pensamiento moderno, porque eso no es de la era medieval. Podría ser este quadrivium científico o el trivium instrumental, que sí tiene que ver más con la era medieval. No tiene mucho que ver con el arte de la guerra ni un código de conducta, entonces puede ser cualquiera de estos dos. Pero estamos hablando también de la época medieval, quizás, y aquí hay que hacer una distinción. El desarrollo de la ciencia es un poco más moderno, si bien hubo ya algunos avances, obviamente, en la era del medievo. Entonces, quizás acá podemos, justamente por esta palabra, eliminar la opción A y más quedarnos con el trivium instrumental. Precisamente el trivium se refiere a la gramática, a la retórica, a la dialéctica, y justamente es la base inicial y técnica del saber, ¿no? O sea, aprender a manejar precisamente el lenguaje es una de las herramientas que necesitamos precisamente para enseñar y para construir precisamente el programa de conocimiento que queremos impartir, ¿no? Pregunta 63. Según el Oxford English Dictionary, el diccionario inglés de Oxford, la primera fuente documentada donde se utilizó el término currículum se encuentra en los registros de, y aquí quizás también hay que asociar esto de que estamos hablando de un diccionario en inglés, básicamente, que es de Oxford. Entonces aquí podríamos ir eliminando a entidades que precisamente no están asociadas a este país. Oxford es en Inglaterra, eh, o en el Reino Unido, en realidad, podríamos considerarlo. Entonces podemos eliminar precisamente las ciudades que no tienen alguna relación con Inglaterra, con el Reino Unido, porque justamente si no estaría en el diccionario de Oxford. Tenemos ahí París, Montagu, Ginebra, Salamanca, y la única que se queda más relacionada precisamente con este tema de Oxford, y por quizás la razón por la que es mencionado, es precisamente la Universidad de Glasgow, donde el término justamente currículum hubiera sido el lugar donde se empezó a utilizar históricamente, ¿no? Y esto, perdón, sucede justamente como en el año de 1633, básicamente, y esta información también la vamos a encontrar en la página 25. La pregunta 64. Una de las funciones principales del currículum es actuar como un organizador de la enseñanza y simultáneamente como un separador de clases, no. Un unificador de la práctica, hemos visto que sí, justamente se coordina igual con otros maestros, con otras unidades o centros para proponer precisamente el tema del currículum. Entonces, muy probable que sea la B. Salario para el maestro, no discute esos temas. Castigo, hemos dicho que no.
Y el secreto del ministerio, no es algo que sea secreto, más bien es algo que tiene que ser público, ¿no? Entonces, en este caso sí se utiliza como un unificador en la práctica. El currículum justamente unifica las acciones pedagógicas para evitar la arbitrariedad en el aula, ¿no? Y que sea un desorden en la clase. Esto también está en la página 25. Pregunta 65. ¿Cuál es la paradoja que el currículum genera respecto a la relación entre las asignaturas? Uno, facilita la unión total, sí, pero aquí nos está hablando precisamente, vean, hay una palabra clave, la paradoja, ¿no? Es como algo que parece contrario a lo que realmente quisiéramos lograr con el currículum, ¿no? Entonces sí, facilita la unión total, pero entonces no, esto no es paradójico. Elimina los exámenes hoy, nos encantaría, pero tampoco es esta paradoja. Ahí sigue sucediendo que los exámenes se siguen dando. Ayuda a los maestros, sí, pero no es una paradoja. Refuerza las fronteras. Esta ya empieza a ser como algo lo más diferente. Borra los contenidos, no, porque sería una paradoja, pero no sucede esto, ¿no? Entonces, la más paradójica, que es un poco como una contradicción, viene a ser la opción D, que es reforzar las fronteras. Y en este caso, justamente viene la paradoja porque el currículum nos está delimitando fragmentos de contenidos y por tanto va a acentuar esta separación de materias, ¿no? Va realmente a dividir entre secciones en vez de que sea algo difuso y confuso, ¿no? Y esto también está detallado en la página 25, ¿no? Pregunta 66. Al vincular contenidos, grados escolares, la edad de los sujetos, el currículum se convierte en un regulador de las personas, muy probable. Un método de pago nacional, no. Un juego de azar, tampoco tiene que ver con el azar. Un regalo para los padres, más o menos, pero no técnicamente. Un listado de materiales, no, va más allá, ¿no? Entonces es básicamente esta clasificación hace que el currículum precisamente se convierta en un regulador de las personas, ¿no? Va a ordenar precisamente el tiempo de vida. Obviamente una carga curricular de primaria no tiene las mismas características que una de secundaria y por tanto un niño de 12 años no va a estar viendo contenidos de primaria, ¿no? Tiene que subir justamente y a eso se refiere con la progresión justamente dentro del sistema, ¿no? Entonces los niños van aprendiendo desde los conceptos, ideas más fáciles hasta los más complejos, ¿no? Al respecto, esto está en la página 26, así que se puede ir a revisar. La pregunta 67 nos indica la distinción de grados, como decir, primaria, secundaria y dentro de cada uno también sus grados propios, permitió que la transición a lo largo de la escolaridad fuera un proceso aleatorio, no es algo al azar, solo para privilegiados en algún tiempo quizás, pero ahora ya no. Una secuencia sin saltos, es decir, que no haya como una brecha ahí muy grande, muy posible. Algo que ha decidido solo el maestro, no es algo que se consensúa a distintas escalas. Y algo totalmente desordenado, para nada. Al contrario, justamente nos pone orden, nos pone límites, ¿no? Entonces es una secuencia sin saltos, ¿no? No es como que entre primaria y secundaria hay un abismo y de pronto los niños están perdidos, ¿no? Hay una secuencia sin saltar demasiado y están secuenciados justamente los grados por la complejidad que tienen que ir avanzando sin ningún sobresalto, sin ningún susto, ¿no? Y son justamente conocimientos concatenados, ¿no? Pregunta 68. ¿En qué año fue recogido por primera vez el término currículum en el diccionario de la Real Academia Española? La RAE no existía como tal en 1575, 1633, pero nos vamos a quedar con los 1900, ¿no? 1970, si bien ya se estaba como formalizando las reglas del idioma español y ya había quizás varias instituciones, todavía era como muy temprano. Y este dato sí de pronto es un poco de memorización, pero también es de deducción. 1990 en realidad ya la RAE operaba mucho más. Entonces, casi que podemos deducir que 1983 es la más correcta, ¿no? Si es que no se lo ha memorizado precisamente, pero en una lectura de comprensión es un año que realmente va a agarrar, ¿no? Y es justamente el 83 que la RAE hace la inclusión y vuelve parte de la lengua española
la palabra currículum, ¿no? En inglés se escribe sin acento, se mantiene esta acepción del latín básicamente, y en el idioma español es una incorporación tardía, si se quiere, comparación con el mundo anglosajón, ¿no? En inglés es algo que inmediatamente lo adoptaron y lo empezaron a manejar mucho antes de 1983 como parte de su lengua inglesa bien regulada, ¿no? Pregunta 69. ¿El currículum se comporta como un instrumento con capacidad para estructurar? El sueldo del maestro definitivamente no, del director tampoco, el color del uniforme tampoco nos interesa, el clima sería interesante, pero no, la marca de los útiles no, entonces esta ya por básicamente descarte. Es un instrumento con la capacidad para estructurar precisamente la vida de los centros educativos, ¿no? Justamente el currículum impone reglas, normas que van a determinar el funcionamiento de esta unidad educativa, y esta información está reforzada justamente en la página 29. Pregunta 70. El autor sostiene que el currículum no es neutro porque tiene la potencialidad de transmitir precios de los libros, no, gustos del estudiante tampoco, perdón, notas de los exámenes, no nos va a regular eso. Valores e ideologías, sí habíamos hablado, incluso en la primera parte se estaba mencionando ya algo de esto. Las opiniones de los vecinos, no, ¿no? Entonces, en la página 29 nos hace recuerdo que implementar el currículum justamente tiene esta potencialidad de transmitir y seleccionar la cultura que va a hacer justamente que el currículum responda a visiones específicas dentro del mundo, ¿no? Pregunta 71. ¿El conocimiento de un tema es específico en clase como la atmósfera, por ejemplo? Va a estar modelado por códigos curriculares, que es básicamente donde se va a estructurar cómo va a ser una clase sobre atmósfera. Tiene mucho que ver, pero no va a estar regulado por el clima, no va a estar tampoco regulado por los deseos del maestro, tampoco por el precio y tampoco por la radio, ¿no? Entonces es básicamente la opción A, precisamente porque este tipo de conocimientos científicos justamente se transforma en un saber para un nivel escolar mediante las limitaciones que pone el currículum, ¿no? Puede que este sea un tema muy complejo, pero acuérdense que para que sea parte del currículum tiene que ser transformado a un nivel más entendible por distintos estudiantes ya de un grado un poco más superior, ¿no? Pregunta 72. Perdón, ¿cómo se denomina el proceso de elaborar la cultura para que sea asimilable por los estudiantes? Evaluación de calidad, podría ser. Disciplina del maestro, no tiene una conexión. Una intermediación didáctica es mucho más acertada. Esta la sé. Un juego pedagógico real, nos gustaría, pero no es simplemente hacer un juego. Y la ley de instrucción de hoy tampoco, ¿no? Entonces, más es la letra C, que justamente es esta emergencia de configuraciones cognitivas específicas para que el saber se pueda transmitir, es justamente a través de la intermediación didáctica, ¿no? Y esto ya, esta información está en la página 31. Cuanto a la pregunta 73, tenemos que nos dice cuándo la intermediación didáctica no es acertada. ¿El saber escolar puede terminar siendo una verdad científica pura? No. ¿Una ventaja para el centro? No, porque no es una intermediación didáctica acertada. ¿Ayuda para el estudiante? No, al contrario, puede ser un perjuicio. ¿Una caricatura del saber? Esta casi como que sí. Norma del ministerio, no. Entonces, cuando no es esta actividad didáctica de manera llevada adecuada, justamente se convierte en una caricatura donde se va a asistir a un panorama, como dice acá, de caricaturas de lo que se entiende por saber, ¿no? Y se está emulando, se cree que se está aprendiendo, pero en realidad no es más que como una pantomima, ¿no? Pregunta 74. ¿Los maestros se inscriben en tradiciones disciplinares fuertes debido a que están, sí, evaluados por el Estado? Pero en realidad, por ejemplo, ¿por qué ustedes elegirían, no sé, inscribirse a formarse para ser maestros de biología, de química, de biogeografía, etcétera, ¿no? Puede ser que estén socializados justamente en estas áreas, que se sientan como familiares, entonces por eso las eligen.
Pagados por el centro, sí, a veces hay estos casos, pero son justamente los maestros que no tienen una vocación, por ejemplo, para áreas científicas o sociales. Castigados por el libro, no debería ser de esta manera. Y vestidos igual no tienen nada que ver, ¿no? En este caso es que justamente un maestro va a elegir una rama disciplinar fuerte debido a que está socializado con ella, ¿no? Puede ser que justamente sea parte de la tradición de la materia en la que se formó profesionalmente, como decíamos, puede ser que haya tomado precisamente alguna de las especialidades, ¿no? Y se haya abocado a ella. Pregunta 75. Según Pierre Bourdieu, el sistema de disposiciones interiorizadas que organiza las prácticas es el currículum formal hoy, podría parecer, porque estamos hablando justamente de currículum, pero no es tan obvio. El grado de instrucción no, el método del maestro real tampoco. Aquí hay una palabra curiosa, el hábitus, ¿no? Y esto es básicamente como el hábito de justamente estar estudiando. Entonces, un plan de estudios fijo es muy parecido al currículum, pero no. Y justamente Pierre Bourdieu hace énfasis en que el hábitus, en este caso, el hábito, por así decirlo, orienta las acciones de los maestros y de los estudiantes dentro de la estructura, ¿no? Es como que las buenas prácticas se van manteniendo y van formalizándose, ¿no? Pregunta 76. El pensamiento curricular debe desvelar la naturaleza reguladora para saber a qué juego estamos jugando. De entrada parece como una respuesta rápida. El pensamiento curricular debe desvelar la naturaleza reguladora para saber a qué unidad educativa vamos a ir hoy. No, esto ya se sabe. ¿Qué libro vamos a comprar? No, ya eso tiene que estar planificado. ¿Qué maestro vamos a seguir? Ya están designados los maestros. ¿O qué idioma vamos a hablar? ¿No? Entonces realmente es más a qué juego vamos a jugar en el sentido de entender qué reglas institucionales o, por ejemplo, qué escritura se va a realizar, en este caso la gramática, que van a regir en la unidad educativa, ¿no? Como lo establecido previamente, que rayar la cancha que le decimos, ¿no? Pregunta 77. Debido a que es el resultado de diversas opciones, el currículum es un producto natural y eterno, no, porque hemos visto que a veces cambia, se va adaptando. Divino e inamovible es muy parecido que el anterior, no. Contingente e histórico, aquí quizás hay algo de esto. Inútil para el maestro, definitivamente no. Un secreto para el Estado, no. Entonces, podría haber sido de otra manera, nos dice en la página 32, pero depende muchas veces de las decisiones sociales del tiempo, ¿no? Es contingente e histórico. Entonces, sí va a irse adaptando de acuerdo al tiempo que se está viviendo, ¿no? Pregunta 78. El abismo teológico se refiere a la distancia existente entre el maestro y el director, no, estamos hablando, perdón, el abismo teleológico, yo dije teológico. No es este el abismo que existe, y aquí sí consta saber el significado de la palabra teleológico, que yo la estaba pronunciando mal, que tiene que ver básicamente con la educación, ¿no? Es la distancia entre el maestro y el director, no. Entre el libro y el cuaderno, definitivamente no. Entre el ideal y la realidad, no. Entre el Estado y los padres, no. Y es únicamente como, no, aquí me borré una que sí es el ideal y la realidad. Justamente esta es más adecuada. El recreo y la lección, definitivamente no, ¿no? Entonces, este abismo justamente es la distancia, es esta brecha que se forma precisamente entre lo que se declara que debe ser la educación, quisiéramos alcanzar un ideal, pero entre lo que realmente sucede, ¿no? Entonces es hacer esta comparación, se puede armar realmente un currículum idóneo, pero a veces la realidad nos afecta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestra realidad acá, el currículum que nos hubiera encantado que se cumpla a maravilla y que se empezó bien, fue interrumpido justamente por los problemas sociales que ha habido en el país, ¿no? Entonces, ese es el abismo teleológico que ha existido en particular. Pregunta 79. El motor que mueve la maquinaria reguladora del currículum y sus contenidos es el dinero y el gobierno.
tiene mucho que ver, pero no es el motor que realmente va a mover. Una pulsión o motivo, sí, hay algo que realmente es lo que empieza a inspirar a que haya esta maquinaria reguladora. La fuerza de los libros no es suficiente, el cansancio del sujeto no aplicaría un currículum, o la luz de las aulas es demasiado descabellado, ¿no? Entonces, justamente en la página 33 nos hace énfasis en que la educación se va a mover por el deseo humano de crear un mundo mejor, ¿no? Es casi como una acción noble que se quiere a nivel humano, ¿no? Pregunta 80. Este autor Bernstein, mencionado, argumenta que el currículum real en la práctica cotidiana es todo aquello que se escribe en la ley hoy, ¿no? Está normado, pero no se escribe en la ley. Ocupa el tiempo escolar, esta puede ser. El maestro lo lee en su casa, sí, lee en su casa, pero no es parte del currículum real. El estudiante olvida ya, sí, obviamente al estudiante no le importa, pero no tiene que ver. Y se vende en los mercados, definitivamente no. Entonces, el currículum real es en la práctica cotidiana todo aquello que básicamente ocupa el tiempo escolar, ¿no? Justamente se planifica y se va materializando en la organización dentro de cada unidad educativa, en este caso. Pregunta 81. Para que el currículum trascienda la simple enseñanza de materias, debe contemplar una de estas, ¿no? Una amplia cobertura de fines. Y hemos dicho que en realidad el currículum no lleva a lo estrecho, sino realmente amplía un poco el tema de la enseñanza. Entonces, esta es la que más conexión tiene incluso con lo que ya hemos leído en el capítulo 1. Una portada de muchos colores, definitivamente no. Una firma de cada estudiante, tampoco. Tampoco es la nota mínima, no establece solo las notas, y tampoco es una lista de precios de útiles, ¿no? Entonces, un currículum tiene que proyectar finalidades morales, ciudadanas y de sensibilización, ¿no? Entonces, una cobertura mucho más amplia y específica. Pregunta 82. Uno de los fines que debe perseguir el desarrollo práctico del currículum es seguir el libro de texto, y esto a veces no se recomienda. Cobrar el sueldo puntual, hay que hacerlo, pero no es uno de los fines que se quiere con el currículum. Ensanchar referentes vitales, este tiene más que ver. Castigar la mala conducta, no está ahí explicitado. Sí, quizás se puede penalizar una mala conducta, pero no castigar como tal, reflexionar. Aprobar a todos los niños, eso fue con la anterior reforma y hemos visto que realmente ha sido perjudicial. Entonces, uno de los fines es precisamente ensanchar los referentes vitales. La unidad educativa tiene que permitir que el estudiante se desarrolle, crezca, experimente otros mundos justamente de referencia y pueda compararlos con los suyos, ¿no? Y no decir, meterlo en una cajita y decirle, esta es tu única realidad y ya, ¿no? Tiene que poder ver otros universos a través del aprendizaje y de las distintas materias, ¿no? Pregunta 83, en realidad. Perdón, el currículum no debe verse como un texto estático, sino que se reconoce en su propio olvido por el tiempo, ¿no? Desarrollo para las familias, tampoco. Desarrollo procesos, sí, como siempre está evolucionando. Como un gasto de papel, tampoco es un gasto y tampoco es un silencio dentro del aula, ¿no? Entonces, es un texto que se va siempre desarrollando, siempre está en proceso, no es algo que se escribe en piedra. Y en la página 35 nos menciona que es precisamente la acción donde exactamente el currículum adquiere su verdadero significado, ¿no? Que no es una herramienta estática, sino es que precisamente está siempre en algún tipo de proceso de mejorar, de incrementar. Pregunta 84. Los resultados reales de la enseñanza provocan justamente que los estudiantes que pertenecen al plano de la subjetividad invisible, podría ser, es algo que menciona el capítulo. No tiene nada que ver con una ley administrativa, ni siquiera con una nota, ni es una estadística nada más. Y tampoco es una verdad
científica pura, ¿no? Es algo que puede ser subjetivo y de manera invisible. Y estos son efectos precisamente internos que no siempre se pueden observar o medir con exactitud, ¿no? Es simplemente algo que está pasando y que es complejo de cuantificar. Y esto está establecido en la página 35. La pregunta 85 en este caso, según la visión procesual de Grundy, el texto oficial en realidad se identifica como, dice, un plano 3 del proceso hoy, un plano 5 de la evaluación, un plano 2 del diseño real, o un plano 4 del estudiante, o un plano 1 del proyecto. Esta es una pregunta ya más, como les digo, de memorizar realmente esta estructura que presenta justamente Grundy. Y esta visión procesual justamente nos identifica que es un plano 1 del proyecto, donde el currículum es explícitamente pretendido en los documentos, ¿no? No es algo que está ambiguo, sino es que está bastante claro y establecido. Pregunta 86 o 26 en este caso, que es del segundo capítulo. El currículum realizado en la práctica real con los estudiantes y contextos concretos es el plano 2 del diseño hoy. El plano 3 del proceso real, esto es más lo que menciona el texto. Plano 1 del texto oficial, no. El plano 5 de los resultados tampoco, o el plano 4 de la subjetividad, ¿no? Entonces tiene más relación con lo que menciona el capítulo en cuanto al plano 3, donde es la ejecución justamente de las acciones en el salón de clases, ¿no? Pregunta 27. ¿Qué plano representa justamente los contenidos exigidos en las pruebas y resultados comprobables? Esto, como les digo, difícil responder si no se ha leído el capítulo. No es el plano 4, ni el 2, ni el 1 de intención. El 3 podría engañarnos, pero aquí estamos hablando justamente para ver el tema de pruebas y resultados, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver directamente también con la enseñanza, y lo podemos deducir de los resultados palpables que necesitamos entender, ¿no? En el currículum evaluado justamente se constituye esta dimensión visible del sistema que es para la evaluación, ¿no? Pregunta 28. El currículum real se define como la suma de los contenidos y las acciones para ganar bonos del Estado, no, ojalá fuera. Vender libros tampoco. Influir en los menores, esta es más probable. Hacer reír al maestro, no. Y cerrar centros rurales, no. Entonces se define esta suma de contenidos para influir en los menores y justamente irles dando una formación, ¿no? Entonces es un acto intencionado de educar y también nos sirve para moldear justamente algún comportamiento en el estudiante, ¿no? Pregunta 29. La sospecha epistémica es un principio que invita al maestro a entender que lo visible es la única verdad real. No. Que es una mentira del niño, tampoco es una mentira. Que es solo la punta del iceberg cuando se sospecha algo. Esto tiene algo que ver con lo que menciona este autor. O no importa para aprender, o es un secreto del Estado. Sí importa y no, no es un secreto del Estado. Entonces, esta sospecha epistémica sí es un principio que debería invitar al maestro a entender que lo visible es solo algo que estamos captando, pero que abajo hay otros procesos que se están desarrollando básicamente, ¿no? Y esto está mencionado precisamente en la página 37 del segundo capítulo, ¿no? Pregunta 30. La validez de la enseñanza no reside en sí misma, sino que se prueba en el sueldo, no. El precio de la matrícula tampoco, el silencio de los padres tampoco, el aprendizaje logrado. Es la que más coherencia da acá, ¿no? Tiene algo que ver el tamaño de la biblioteca, pero no, realmente es más el aprendizaje logrado. Justamente esta se va a medir por hechos y transformaciones en el estudiante, ¿no? Entonces ahí realmente vamos a poder comprobar que esta formulación, por ejemplo, de currículum ha sido adecuada, ¿no? Pregunta 31. Un currículum debe ser regresivo si afirma lo tradicional o innovador. Si busca la memoria de datos vacíos, no. Mejorar la sociedad, sí, tiene mucho que ver.
Obediencia ciega al jefe, y hemos dicho que, al jefe, perdón, hemos dicho que eso no importa en la educación. Nota mínima del grupo, no, porque en realidad tiene que ver con un deseo de siempre mejorar. Comprar útiles lujosos, que tampoco se establecen, ¿no? Entonces, el currículum siempre va a ser una herramienta para el progreso o el estancamiento cultural, ¿no? Y en la medida es que estos procesos sean alterados, justamente van a ser reflejados en la sociedad como tal, ¿no? Pregunta 32. Determinar las competencias de los agentes que elaboran el currículum permite aclarar las deudas del centro. No lo va a lograr el currículum, pagar las deudas que pueda tener este centro educativo. Responsabilidades de cada uno, sí, acá como que ya la tenemos más clara, es tal cual como un mapa de navegación. Las páginas que faltan, no. Las dudas de los estudiantes, no. Las vacaciones del personal, tampoco, ¿no? Entonces, en la pregunta 32, justamente sirve para distinguir a quién le toca la administración y al maestro también cuál es su competencia y qué es lo que tiene que desarrollar en las clases, ¿no? Pregunta 33. El debate educativo por excelencia, según el autor, se encuentra en los colores de las tizas. No, no es que ustedes están justamente diciendo qué tiza, qué color de tiza es más bonito, ni nada de aquello. Los sueldos de los administrativos tampoco se van encontrando en esta parte. Los contenidos de enseñanza, sí. Justamente estamos hablando de algo que sí realmente menciona el capítulo. Precios de desayunos, no. Tamaños de las pizarras, tampoco, no. Entonces sí se menciona sobre los contenidos de enseñanza, que son justamente el eje del conflicto, ¿no? Para valorar si la cultura es valiosa. Pregunta 34. El dilema entre la pedagogía moderna y la educación tradicional se resume en el encuentro entre el maestro y el director. Tiene algo que ver, pero no es el encuentro que queremos. El Estado y los mercados, definitivamente no. El libro y la televisión son opuestos, básicamente. El estudiante y la familia, sí, pero no es algo pertinente, precisamente. Y en realidad sí es la pedagogía moderna y la educación tradicional, justamente se resumen en este encuentro, ¿no? El individuo, que es algo que se toma muy en cuenta dentro de la pedagogía moderna, y la educación tradicional, que es sobre el tema cultural, ¿no? Entonces, esta tensión justamente siempre es como el sujeto se va apropiando justamente del conocimiento del mundo, ¿no? Que tiene que ir explorando también por su propio medio. Pregunta 35. Cuando algunos sectores progresistas rechazan toda cultura escolar, ¿están cometiendo un error de ayudar al estudiante? No. ¿Tirar a la criatura con el agua? Sí, más o menos es como cuando te botan sin saber nadar. Ganar la pelea del Estado, no tiene que ver con ganar una pelea. Mejorar el plan oficial, más o menos. Seguir la ciencia moderna, no. Y la respuesta es tirar a la criatura con el agua, es decir, es una metáfora que nos indica que se está rechazando justamente la actividad cultural necesaria para un proceso, ¿no? Y es como que no me sirve y simplemente hay que tirar esa guagua sin que sepa nadar. Pregunta 36. El currículum se describe como un campo de batalla porque justamente va a reflejar un tipo de luchas. En este caso no son deportes de competencia, tampoco son precios del mercado. Poder, ideología y religión, por ahí tiene algo que ver. Asientos dentro del aula, no va a ir. Los turnos de los maestros, quizás, pero aquí justamente el currículum incorpora más de estos elementos que estamos aquí en C. No es aséptico porque justamente van a chocar algunas visiones precisamente en lo ideológico, en la religión e incluso en el poder, ¿no? Pregunta 37. La ideología progresista define que toda la amalgama social debe mezclarse en una fiesta de graduación. Suena bien, pero no. En una unidad educativa única y común. Esto puede ser.
Competencia de talentos, no. Una reunión de padres rica, no. Y la lista de espera muy larga, ¿no? Entonces, la respuesta es B, una unidad educativa única y común, justamente para la igualdad mediante la convivencia de estudiantes de diferentes, en diferentes ramas, ¿no? O hasta en una misma línea que tienen de preferencia. Pregunta 38. El conocimiento escolar es peculiar porque históricamente ha tenido destinatarios diferenciados. Sí, pero en este caso no es la... En realidad sí se enfoca a veces en, como habíamos dicho, en primarias y otras veces en secundarias. Históricamente ha tenido el mismo libro para todos, no, han ido cambiando. Un solo examen nacional. Aquí en Bolivia no se aplica y tampoco en la teoría del que menciona el libro. Un precio gratuito, gratuito siempre. Sí, en este caso sí, pero no es algo relacionado justamente con el currículum. Y la misma meta memorística, definitivamente no, ¿no? Entonces, este conocimiento justamente siempre ha tenido como objetivo destinatarios diferenciados, ¿no? No todos van a aprender de la misma manera como lo hacen los otros, ¿no? Esto se menciona y se discute justamente en la página 41, ¿no? Pregunta 39. Toda acción didáctica tiene como propósito fundamental el de mediar, corregir y castigar, hemos dicho que no. Estimular el encuentro, esta pareciera ser. Ignorar la cultura real, no, más bien al contrario, queremos justamente incorporarla en el currículum. Cobrar bonos del gobierno, sí lo hacen, pero no es parte del currículum. Cerrar el libro de texto, nos encantaría y que simplemente vean sus apuntes, pero no. Entonces, estimular el encuentro es una de las acciones didácticas que ha hecho en este caso, ¿no? Y esto permite justamente que el estudiante se vaya apropiando del saber de una manera significativa porque lo va a relacionar a algo que es de su agrado, ¿no? Pregunta 40. Según la dinámica de subjetivación, el aprendizaje debe generar cansancio en el maestro, lo logra, pero no es el objetivo. Efectos internos de mejora, sí, es esto lo que se debería lograr, que el estudiante cada vez adquiera más conocimientos y realmente también tenga un mejor rendimiento, ¿no? Gasto de energía no tiene nada que ver, el ruido en el salón tampoco tiene que ver con este sistema. Dinero para la unidad es otro tema, ¿no? Entonces, la subjetividad en el aprendizaje justamente debería generar este efecto interno de mejora donde es un proceso de transformación más íntimo en la capacidad precisamente en este caso del estudiante, ¿no? Pregunta 41. En la posición tradicional, los contenidos curriculares se presentan bajo una duda científica constante, podría ser, pero no es para un currículum. Bajo una mentira a los políticos, no. Bajo autoridad y sacralidad, este sí tiene algo que ver. Bajo opinión del estudiante real, no. Y falta de valor social, ¿no? Entonces la respuesta en 41 es justamente la de autoridad y sacralidad, que son verdades perennes que no pueden ser cuestionadas, ¿no? Entonces como que las verdades constantes de eso, de toda la vida, ¿no? Pregunta 42. La visión ilustrada percibe la cultura como el nutriente que permite al ser humano ganar dinero rápidamente. Ojalá fuera así, pero no es así. Desarrollarse en plenitud, sí, es algo que se empieza a disfrutar cuando uno entiende mejor la carga que tiene, ¿no? Mandar sobre los demás, definitivamente no. Olvidar tampoco. Y comprar autos muy caros, quizás es necesario, pero no tiene nada que ver acá, ¿no? Entonces, esta visión es justamente desarrollarse, que el estudiante pueda desarrollarse en plenitud y el conocimiento básicamente es lo que le va a ayudar a construirse como una persona humana con un pensamiento crítico. Pregunta 43. Para el enfoque reproductor tradicional, el agente casi exclusivo del desarrollo es el maestro de educación física, no, estaba cerca, pero no. El estudiante de primer grado, no, porque no tiene mucha idea de dónde.
Un libro de texto oficial, sí, porque está igual, incluso hay como un manual por escrito. Al director de la unidad, no, los padres de familia en casa tampoco, ¿no? Entonces, justamente este libro de texto oficial se va a reducir simplemente a un libro, ¿no? El currículum solo se va a reducir a un libro, y que a veces ni siquiera es consultado, ¿no? Entonces, se produce el material y se lo deja ahí en algún lugar, eh, y listo. Pregunta 44. El giro epistemológico hacia el estudiante propone que el contenido sea algo, perdón, que la mente lo incorpore o sea rechazado por el tejido, sea incorporado como un tejido, que es creo que el sueño de todos, se recuerde sin entender, o escriba en papel de diario, o escuche al director real, ¿no? Entonces, lo que la mayoría a veces tiende a elegir, no todos, pero la mayoría, que justamente el contenido sea algo que la mente lo incorpore como un tejido, no es como algo ajeno, no es como algo que esté volando. Y la justificación es que justamente el saber no simplemente se acumula, sino que se absorbe y va transformando precisamente, ¿no? De esa manera que cosas que de pronto habías visto cuando estabas en secundaria, justamente es incorporada en tu tejido, básicamente, ¿no? Pregunta 45. Mencionar las necesidades de los estudiantes es interpretado por algunos sectores como una ayuda para la calidad, no, ceder el terreno ante el declive, de pronto que esta sí es más coherente. Un orden del ministerio, no. Un ahorro de eficiencia estatal, tampoco, no. Y el fin de la unidad educativa, no. Hay que ceder al terreno, al declive, justamente porque tiene que enfocar o enseñar a enfocar al estudiante la baja exigencia académica tradicional, ¿no? Hay que salir de ese, como que de esa costumbre que tenemos acá, ¿no? A todo nivel, por si acaso. Pregunta 46. Dewey sostenía que el verdadero centro de correlación de las materias debería ser la física y la química. Yo creo que sí conozco a varias personas que me dirían eso. El examen de fin de año, no. Las actividades sociales quizás sí tiene que ver por acá. En la anterior lección veíamos mucho la preponderancia de este tema, ¿no? El sueldo del maestro no tiene tampoco nada que ver. El libro del texto tampoco, ¿no? Entonces son las actividades sociales, justamente estas experiencias que permiten que nosotros vayamos desarrollando ciertas habilidades, y este es un instrumento más básicamente que se ha generado, ¿no? Que ha generado la... Ok, pregunta 47. El principio constructivista define el aprendizaje como un proceso. Copia fiel de la pizarra, no, eso ya no es proceso de aprendizaje. El silencio total en el aula tampoco es una señal de que ha habido un aprendizaje. A la lectura de las 1000 hojas, hay mucha gente que no la va a poder realizar, entonces no, no es. Una reconstrucción interna, sí, esta tiene más que ver. Una obediencia al jefe superior, ¿no? La respuesta es una reconstrucción interna, porque el estudiante justamente va a estar creando significado al estar interpretando o interactuando con la nueva información, ¿no? Entonces, ese sí es un proceso que se tiene que dar y que hay que en realidad fomentarlo, ¿no? Pregunta 48. Jerome Brunner afirma que la psicología debe realizar un vuelco cultural para rescatar la memoria de las fechas pasadas, no. La venta de materiales, no. La limpieza del centro escolar nos encantaría, pero eso no es parte de este documento. Disciplina del estudiante, no. Construcción del significado, sí tiene más que ver, ¿no? El aprendizaje no es mecánico, sino es un acto, dar sentido a la cultura, ¿no? Y no simplemente enfocarse en dos cositas. Pregunta 49, y con esto ya vamos llegando casi pasada la mitad. El saber orientado por el pragmatismo productivo valora el conocimiento según su belleza artística y la estética, no. Por la antigüedad histórica, tampoco. Por un uso utilitario y técnico, esto tiene mucho que ver. Por la cantidad de páginas del libro, no, eso era algún tiempo atrás para algunos aficionados.
o por el color de la tinta usado hoy, ¿no? Entonces, dense cuenta que aquí, para supuestamente destantearte, lo único raro es el tema del uso utilitario y técnico, ¿no? El saber orientado por su pragmatismo justamente va a utilizar este conocimiento utilitario y técnico porque lo que le importa es producir, aplicar y controlar ciertos procesos, ¿no? Pregunta 50. Según Habermas, el valor práctico del saber debe encaminarse a lograr una vida más rica en oro y propiedades. Claro que a todo el mundo nos encantaría, pero no es el foco. A una vida más lenta y sin mucho esfuerzo, definitivamente no. Parecía el de las máquinas, nadie quiere trabajar más de 8 horas. Libre, humano y racional, sí es básicamente, su modelo es más parecido a esto. Corte sin preocupaciones, igual a algunos les gustaría, ¿no? Pero es el valor práctico de aprender, de saber, justamente tiene que llevarnos a una vida más, no solo libre de justamente que nos impongan algunas decisiones, humana y racional. Y yo creo que estas tres justamente lo hemos visto en estos días de conflicto acá, que son necesarios, ¿no? Entonces el conocimiento está justamente ligado al servicio de la emancipación humana, que en este caso dice, ¿no? A mejorar realmente todos. Pregunta 51, la vocacionalización del currículum es una fuerza que selecciona contenidos por, no tiene nada que ver con la facilidad para el maestro, no tiene ninguna relación con la iglesia, a no ser que sea un colegio católico, un tamaño dentro del centro, o un nombre del idioma también en latín, o simplemente es un valor de aplicación laboral, ¿no? En la página 44 justamente nos indica que se busca ajustar a la unidad educativa a las necesidades del mercado de trabajo y por tanto también hay que considerar este valor de la aplicación laboral, que puede ser a un nivel también técnico, no necesariamente todo tiene que ser tan licenciados, ¿no? A no ser que sí haya mucho. Pregunta 52. ¿Qué saberes suelen ser más apreciados bajo la presión del sistema productivo actual, ¿no? Nos encantaría que fuera la música, filosofía y arte, no sucede, más bien tiene más horas que antes. La ética, historia y dibujo, suena bien, pero dibujo con historia y ética como que no van. En matemáticas y ciencias de inglés, esta es la parte que más justamente se está apoyando y se está apreciando más. Y son justamente las materias consideradas útiles para la productividad económica, ¿no? Para desarrollar ciencia y tecnología. Pregunta 53. El desajuste que existe justamente entre una unidad educativa y el mercado laboral precisamente provoca que las potencias pidan más, ¿no? ¿Qué cosa pedirían? Recreo, sí, yo creo que sí, varios pedirían recreo. Dinero para los estudiantes, sí, pero eso es algo que tiene alguien más que velar por ello y no puede ser el Estado. Ajustes y restricciones, esta me suena más. En cuanto a libertad para los maestros, y también hay vacaciones para los directores, ¿no? Entonces, el desajuste que puede haber justamente entre unidad educativa y el mercado laboral es que ya no hay presupuesto para apoyarlos con sus pasantías o trabajos, ¿no? Dirigidos. Pregunta 54. La crisis del proceso puramente técnico nos obliga a recuperar valores como, dice acá, el aumento de la polución hoy, no, eso no es ningún valor básicamente. Bienestar y calidad de vida, sí tiene mucho que ver con recuperar valores, ¿no? No estamos hablando de cosas destructivas. Uso de armas es negativo. Segregación entre los pueblos, igual es un factor negativo. Fin de la educación pública, ese sí que sería un tremendo factor, ¿no? Obligarla de la noche a la mañana. Justamente la respuesta es bienestar y calidad de vida, donde justamente se cuestiona también el crecimiento económico que no vaya a respetar la vida y la ética, ¿no? Que simplemente avanza desmoronando todo, ¿no?
Pregunta 55. En la actualidad, el estudio del currículum establece puentes necesarios con la alquimia. No, ya nadie maneja alquimia. Cocina y gastronomía, suena bien, pero no es el puente que se ha establecido. No, no han escuchado ni han leído nada. Antropología y sociología es precisamente la que establece esos puentes y ahí hay unas discusiones intensas, ¿no? Nada que ver la moda, nada que ver la caza y la pesca, ¿no? Justamente un currículum de hoy realizado en campo de estudio interdisciplinar y social tiene que mucho ver este tema de antropología y sociología. Pregunta 56. Superar esta visión burocrática que implica dejar de ver al currículum únicamente como un proceso de vida humana real, es decir, a veces te has quedado sin trabajo, ¿no? Y va a parecer como un hueco, ¿no? Entonces eso quizás no es lo que se quiere ver, pero no es en este caso, eso es más como algo personal. Un plan de estudios o programa, este tiene más coherencia, justamente lo que implicaría dejar de ver el currículum solo como eso, ¿no? Reto al maestro no es algo deseable, el sueño del estudiante tampoco, a veces está no hay mucho, y nutriente para el cerebro, no, estamos hablando de algo burocrático, básicamente, ¿no? Entonces, la opción es B, es un plan de estudios o programa y es mucho más que un documento administrativo para llenar planillas, ¿no? Es algo como más específico. Pregunta 57, ya vamos acabando para las preguntas de este capítulo. ¿Qué cantidad aproximada de registros ofrece Google Books sobre el término currículum, ¿no? Y este igual es un término que había que identificar en el texto. Pueden ser 9,000 entradas, pueden ser 1,000 entradas, pueden ser 60,000 entradas, pueden ser 100 entradas nada más. Esta es como muy bajita, ninguna porque el tema es nuevo. No, hay ya. Entonces está entre estas tres que justamente hay que definir cuál, ¿no? Está entre 9,000 y 1,000 hay bastante proximidad y 60,000 es definitivamente la que está más lejos, ¿no? En este caso es 60,000 entradas de libros que se menciona en el capítulo y es precisamente por la alta producción académica que existe ahora en esta materia de pedagogía y enseñanza, ¿no? Pregunta 58. La historia del currículum permite al investigador rastrear cómo se configuraron las puertas de las unidades educativas, no, las notas tampoco de los estudiantes, no, las materias de estudio, ¿sí? Básicamente nos permite igual revisarlas, cómo están estructuradas. La fiesta de los directores nada que ver, las sillas que se usan el maestro tampoco, ¿no? Entonces, la materia de estudio justamente es la que nos va a ayudar a entender por qué ciertos conocimientos son más obligatorios y otros no, ¿no? Última pregunta, casi penúltima pregunta en realidad, 59. Uno de los objetivos principales de la recopilación de textos en este libro es vender más útiles escolares, no, reunir a los padres de familia, no, aclarar las ideas básicas, sí, eso es como volver a lo base para reestructurar, hacer gimnasia con maestros, cerrar unidades educativas del área rural, ¿no? Es básicamente el objetivo de recopilar textos de este libro, es aclarar ideas, que nos ha ayudado a varios, y también ya sin moverse, buscar dar una base teórica sólida sobre el significado del currículum, ¿no? Eso es el aclarar estas ideas. Última pregunta para, perdón, el capítulo 2 del libro. ¿Qué obras publicó Jimeno Sacristán en 1988 para profundizar sobre estos problemas? La teoría de la luz física definitivamente no, no es su área. La mente del niño y el saber es mucha pedagogía, ¿no? El currículum, una reflexión sobre la práctica, sí, quizás tiene un poco más de sentido. El estado de los maestros, más o menos, pero no del todo. Los estudiantes y la tecnología, no, allá se manejaban de una manera muy rara, muy distinta, ¿no? La respuesta en este caso sería C. El currículum es una reflexión sobre la práctica, ¿no? Es como que siempre se puede ir mejorando, no es como algo que queda estático para siempre, ¿no? Es
Este libro de Jimeno Sacristán es un libro clásico del autor donde justamente desarrollan sobre su perspectiva procesual, ¿no? Con esto concluimos las preguntas del capítulo 2. En la siguiente sesión vamos a empezar a ver las preguntas para el capítulo 3 sobre la educación obligatoria, ¿no? Muchas gracias.